se te acaban las ideas de qué preparar de lunch, no te preocupes, yo te enseño a preparar el lunch para los 5 días de la semana. Así en este video de Meal Prep no va a estar todo listo para que lo tengas desde días antes y no estés batallando. ¿Qué te parece cocinar un solo día para tener listo para los 5 días de escuela? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Laura y cada miércoles les tengo recetas saludables para toda la familia, en especial para personas que tienen cualquiera de estas condiciones y por supuesto para todas esas mamis que están buscando que sus chiquirrines coman saludable. Y el día de hoy, ¡yeah! Mamás libres, los niños regresan a la escuela. No sé por qué nos va a doler mucho el corazoncito. Por fin vamos a respirar un poco más. Bueno, en fin, les tengo el menú para lunch de los niños de 5 días de la semana. Ten el refrigerio listo, prepáralo desde el domingo para toda la semana, así que comenzamos. Y bueno, la parte más importante de esto es que te voy a enseñar a prepararlo desde días antes para que no estés batallando todos los días picando y despertándote súper temprano. Te voy a enseñar un par de secretos. Todos los lunch procura que traigan estos elementos: proteína, carbohidrato, verduras y frutas, para que sean un alimento completo lo que estás mandando a los niños a la escuela. Y te voy a enseñar a prepararlos de forma saludable y súper rico para que sean los niños satisfechos y contentos y que les encante su lunch. Así que, ¿qué te parece si comenzamos armando la primera cajita de lunch? Para el primer día vamos a utilizar atún. Aquí tengo una lata de atún. Las cantidades pues van a ser de acuerdo a los niños que tengas en casa. Puedes utilizar verduritas precocidas. Si vas a utilizar verduras de lata, recuérdales tirarles el agua y enjuagarlas con agua, y eso te va a ayudar a que esto pierda muchísimo el potasio que trae y sea realmente algo saludable. Voy a agarrar aquí un poco de mayonesa. Voy a complementar con un poco de limón. Yo no utilizo sal cuando preparo atún en la de lata porque ya viene bastante salado, pero tú pues checa el sabor y rectifica. Si sientes que le hace falta, pues agrégala. Yo voy a agregar pimienta, esto sí le da mucho sabor, y voy a mezclar. Ahí está mi atún con mayonesa. Mira, le voy a poner un poquito de mayonesa al pan. Si a tu niño le gustan los jalapeños como buen mexicano, pues agrégale unas rajitas de jalapeño. Y lo voy a rellenar con nuestra ensalada de atún. Este va a ser un sándwich de atún. Hay niños que les gusta que se los partas a la mitad, adelante, para que lo puedas poner en su cajita. Y esto está súper rico. Me fascina el atún y a mi niño desde chiquito también le encanta el atún, así que es una muy buena opción. Tengo por aquí ya lechuguita picada y lavada. Voy a agregar un poco de lechuga y ya tenemos las verduritas precocidas, la lechuga. Pongo su sándwich de atún. Y ahora, como te decía, es importante agregar verduras y frutas a este lunch. Aquí va el mayor secreto de preparar para toda la semana. Mira, tengo por aquí cortados palitos de zanahoria, de pepino, de jícama, también tengo palitos de apio. Corté todo lo que necesitábamos. Corté la lechuga, lavé las fresas, tengo melón, tengo uvas, tengo cherry tomatoes. Y te voy a enseñar el secreto para que eso se mantenga fresco toda la semana y lo puedas tener almacenado. Mira, el secreto para tenerlos bien, las fresas. Para todos los que batallan, sobre todo los que viven en Estados Unidos y me han escrito: Laura, no encuentro desinfectante, ¿cómo lavas las fresas? Pon un recipiente con agua, échale vinagre. Puedes poner, yo lo que hago es que lavo bien el fregador, lo tapo, lo lleno con agua y le echo una taza de vinagre. Ahí puedes echar las blueberries, puedes echar las raspberries, las fresas, las uvas, todo lo que desees. El vinagre te va a ayudar a desinfectar y a la vez te va a ayudar para que las frutas se conserven durante más tiempo. Sobre todo las fresas y blueberries, raspberries, que se echan a perder más fácil. Después de eso, retiras el agua, enjuagas y pasa por un escurridor que se seque lo más posible. Y el secreto de esto, miren, todos mis recipientes traen servilletas abajo. Traen de estas servilletas que son las servilletas que utilizamos para la cocina. Yo lo que hago es para mis toppers, los doblo, las coloco y ya sobre esto pongo las frutas. Y esto me ayuda a que se conserven hasta toda la semana ya lavadas y picadas. Inclusive las verduras te pueden durar más tiempo. Lo mismo hago con mis verduras. Miren, si se fijan, de mis verduritas también trae la hoja de servilleta. Ahora, si se te hace mucho montón y no te cabe en el refri, te voy a enseñar otro secreto. Utiliza las bolsitas estas sellables
Lo que voy a hacer es agarrar 2 servilletas para que te conserven la humedad y les puedes escribir con un marcador. Les puedes poner aquí palitos de apio o zanahoria, porque después no vas a ver qué son, y los vamos a colocar aquí en medio. Puedes utilizar de cualquier tamaño, pues si tienes más niños obviamente vas a necesitar bolsas más grandes, y esta también es una súper receta para los que tienen que estar yéndose a trabajar y que necesitan tener ensaladas listas y me dicen, Laura, ¿cómo le hago para que se me conserven las ensaladas? Pica tus palitos de verduras y mételos en estas bolsitas Ziploc. Así que coloca aquí todas tus verduras, séllalas, trata de que salga la mayor cantidad de aire posible. Y yo lo que hago, si no quieres que, porque luego estás en el refri y se te vuelve así como un desorden, consigue un recipiente, este es vilmente así de Dollar Tree, de esos de $1, y esos los meto yo al refri con mis verduras o con mis frutas y con esas bolsitas. Mira, ya dice pepino y así ya no estoy batallando, las coloco aquí, haz de zanahoria, haz de apio, haz de jícama, hazlas de lechuga, todo lo que quieras tener. Yo utilizo estos contenedores que son cuadrados y me quedan excelentes en el refri, pero esta también es una súper idea en bolsitas de estas, y te lo juro que te dura toda la semana súper fresco. Lo mismo de las bolsitas sellables funciona con tus frutas y así las mantienes súper frescas. Y bueno, miren, aquí ya tengo mi sándwich de atún. Voy a colocar ahora unos palitos de pepino, nomás los voy a poner del tamaño de mi molde. Y le voy a agregar también palitos de zanahoria. Lo padre de esto, como les menciono, es que ya está todo listo, así que ya no estás batallando con que tengas que estar picando todos los días verduras y fruta y viendo qué les pones. Le voy a complementar, por supuesto, con su limoncito. Y le voy a colocar aquí abajo algo de chilito. Recuérdale, no le pongas nunca al molde a las verduras el limón y el chilito, porque a la hora del receso de los niños ya vas a ver súper feo. El limón agarra un sabor muy feo. Mejor pórselos entero y que ellos los pongan. Y ahora, recuerda, si no quieres estar batallando picando fruta, la manzana o el plátano nunca fallan. Y ahí tienes un primer lunch súper completo, fíjate. Va de un lonche con pan integral de atuncito, bien rico con lechuga, van verduritas con su chilito y su limón, un plátano y listo para la escuela. Y bueno, para aquellos niños que no les gusta el pan con orilla, se los vamos a retirar. Le voy a cortar a la orilla del pan, ahí va. Para esta segunda opción voy a utilizar 2 platos. Si tienes un palote lo puedes usar. Voy a utilizar el otro y lo que voy a hacer es aplastarlo. Queremos que se aplaste bien este pedazo de pan porque lo vamos a hacer un rollito. Así que ahí va bien aplastado. Ahora voy a aplastar mi otro pedazo de pan por aquí. Y esta va a ser la opción que le fascina a los niños gringos y a nuestros hijos que están creciendo por acá. Esto es crema de cacahuate. La crema de cacahuate es un alimento que es alto en grasa, pero son grasas saludables. Además contiene proteína. Si ustedes ya hay algunos supers que inclusive tienen los cacahuates y ahí mismo puedes preparar tu crema de cacahuate solo casera, hecha para ti, o realmente no tiene ciencia. Pon los cacahuates en la licuadora. Si la quieres hacer tipo Nutella, agrega cocoa y el endulzante que más te guste y listo, tienes crema de cacahuate hecha en casa. Ahora, la opción para esto pueden utilizar ya sea jalea o mermelada. Yo compro una que viene baja en azúcar, o la pueden hacer en casa también, o si prefieren, si quieren una opción más saludable, le pueden poner la crema de cacahuate y un poquito de miel y ya te queda súper rico y también es una opción para los niños. El siguiente paso es enrollar el pan que tenemos. Vamos a hacer unos rollitos de crema de cacahuate, miren qué ricos. Y listo, aquí tenemos ya nuestro carbohidrato y proteína para la siguiente, y proteína y grasas saludables para nuestra siguiente opción, que son estos rollitos de crema de cacahuate. Ahora, yo a esta opción le voy a complementar con frutas, le voy a poner uvas por aquí para complementar y le voy a poner fresas.
para que se vaya rico con sus uvitas y fresas. Y por supuesto, lo que nunca puede faltar en el lunch, vamos a ponerle, ¿qué les parece? Unos palitos de jícama. Ahí van nuestros palitos de jícama y unos palitos de zanahoria. Voy a agregar a esto nuestro chilito tajín por acá. Su pedacito de limón para sus verduras. Y listo. Aquí está nuestra opción número 2 de lunch saludable. Para nuestra siguiente opción, la número 3, para el miércoles, vamos a estar utilizando pollito. Miren, no se compliquen la vida. La verdad es que ahorita el pollo que te venden rostizado en el súper, inclusive te sale más barato que el pollo que compras sin cocinar. Yo compro el rostizado, lo deshebro, hago ensaladita de pollo, a veces se lo pongo si les hago en frijoladas, enchiladas, entomatadas, se las relleno con ese pollo, ya no batallo. Así que está excelente para que se lo pongas de lunch a los niños y también a la hora de la comida pues lo puedes utilizar. Así que tengo aquí pollito, voy a utilizar un poquito de mayonesa y a esta le voy a agregar yogurt. Voy a agregarle una cucharada de yogurt, media cucharada o una cafetera de mayonesa. Le voy a agregar por acá, tengo, miren, es manzana picada, esto es delicioso. Manzana picada y tengo apio. Voy a colocarle apio, alrededor de unas 2 cucharadas de apio y unas 2 cucharadas de manzana. Ya sé que puede sonar súper loco, pero se los juro que queda riquísimo. Ya le agregué más manzana, porque van a ver qué rico. Así que voy a mezclar. A este sí pruébenlo y lo que necesite. Yo voy a poner por aquí un poquito de pimienta y voy a agregar un poquito de sal. Y les voy a contar un secreto. Pónganle caldito de juguito de chiles jalapeños, de esos de lata, y van a ver el sabor que agarra. Esta receta yo la hago mucho con atún también y es una de mis recetas favoritas que pueden encontrar también aquí en YouTube. Miren, además llena de color, perfecta para el regreso a clases. Para esta opción voy a poner ensalada, voy a poner aquí ensaladita de lechuga. Arriba voy a poner el pollo, la ensalada de pollo. Listo. La ensaladita de pollo, sobre todo, sí conviene si tienen de esas loncheras que traen hielitos, de preferencia. Cuando se trata de atún o de pollo, yo sí les recomiendo que buscan poner unos hielitos. Si no tienen, en una bolsita de plástico, ciérrenla bien, pónganla a congelar. Y lo que pueden hacer es ponerla por la lonchera en la parte de abajo para que les duren frescos los alimentos a los niños. Ahora, para complementar esta receta, vamos a poner nuestras galletitas saladas. Yo compro estas que son galletitas saladas integrales. Están súper ricas, a Jorgito le fascinan. Aquí le voy a colocar sus galletitas saladas y por supuesto sus opciones de frutas. Voy a colocar uvas y voy a colocar melón. Si te hace falta espacio, utiliza una bolsita de esas sellables para colocar la fruta del niño, o si no tienes ganas de picar, pues no te preocupes, simplemente utiliza manzanas o plátanos, naranjas, que también son una súper buena opción y no andas batallando picando. Así que aquí está la opción número 3. Este va a ser nuestro jueves vegano. Vamos a estar utilizando una ensalada de tomate que a mí me fascina. Miren, tengo estos cherry tomatoes. Si donde vives no encuentras, no te preocupes. Corta los tomates roma, el tomate de bola, córtalo en cuadritos. Y lo que voy a hacer es... ¡Ay, ya se me escaparon! Tengo aquí mis cherries, nomás los voy a poner. Tengo queso fresco cortado en cuadritos. Recuerda que el queso fresco es una opción súper saludable. Te aporta proteína, también aporta grasas, les aporta calcio, así que es algo saludable estar utilizando. Y voy a utilizar para sazonar, tengo aquí aceite de olivo. Voy a agregarle una cucharada de aceite de olivo. Si tienen vinagre balsámico, utilícenlo. Yo voy a agregar un poco de pimienta. Y también esto es lo que le da el toque mágico y delicioso. Tengo unas hojitas de albahaca que se las robó a mi vecina del jardín, no la vayan a decir. Ya se va a estar enterando. Aquí está, no sé crean si se los pido. Y aquí se las cortamos. Vamos a cortar la albahaca súper delgadita. Vamos a agregar la albahaca a la ensalada. Vean, un poco no está deliciosa. Preparen en la casa, esta lo pueden preparar para ustedes para la cena.
Y van a ver qué cosa tan rica y súper saludable. Miren nomás los colores. Qué restaurante comida italiana ni qué nada. Vengan a la cocina de Laura. Voy a colocar mi ensalada en el recipiente. Si desean le pueden poner ensaladita de lechuga abajo. Ahí está. Miren qué rica. Y le voy a agregar galletitas saladas para que se lo coman en la escuela. Y a esto le vamos a poner también su fruta. Miren, tengo por aquí melón. Y tengo fresas. Así que un platillo súper delicioso y saludable. ¿Lo pueden creer que ya estamos en el día viernes? Pues miren, voy a agregar mayonesa. Si a tu niño le gusta la mostaza, agrégala. Voy a poner aquí mayonesa en ambos panes y este va a ser el clásico sándwich. Pueden utilizar jamón de pavo, una rebanada de queso, es lo que yo le voy a poner. Por aquí tengo mi jamón. Le voy a poner la rebanada, mi rebanada de jamón, mi rebanada de queso. Le voy a poner un poquito de lechuga adentro. Voy a cerrar con el pan. Y listo, vamos a cortar a la mitad nuestro sándwich. Ahí va. Vamos a preparar nuestra última caja. ¿Lo pueden creer que ya llegamos al viernes? Excelente. Vamos a poner palitos de verdura. Tengo por acá pepino. Voy a estar agregando pepino. Voy a estar agregando zanahoria. Le voy a poner su pedacito de limón para que se lo ponga. Y por supuesto voy a agregar, fíjense por aquí qué rico. Esta es otra opción súper buena. Tengo por aquí zanahoria rallada. Esto también les encanta a los niños. Puedes utilizarla para ponérselas en lugar de los palitos. Zanahoria, pepino rallado, jícama, con su limoncito. Y por acá tengo un botecito extra donde les voy a poner el tajín. Estos me ayudan un chorro, miren. O puedes hacerlo en una bolsita. Hay unas bolsitas de esas sellables que son tamaño snack chiquitas. Y aquí pueden traer para la escuela su chilito en polvo, su limoncito, sus zanahorias. Vamos a ver si nos cabe por acá. Y vamos a cerrar esto. Y para la fruta, su manzana y listos para la escuela en viernes. Y así es como quedan nuestros refrigerios para toda la semana. Así que no estén batallando. La clave es un día realmente ponerte a picar las verduritas, lavar las frutas, empacar todo como te enseñé con la servilleta, la servitualla, ya sea dentro de las bolsas de plástico o en tus recipientes que van dentro del refrigerador, mantenerlo refrigerado y con eso te va a durar toda la semana. Así que básicamente ya nomás te tienes que levantar a poner todo junto. Los sándwiches sí no los vayas a preparar un día antes porque se va a mojar el pan y no va a estar rico al día siguiente. Pero la ensalada de pollo sí la puedes preparar antes. También la ensalada de tomatitos con queso se puede preparar antes. La ensalada de atún y ya nomás se la pones en el pan y te queda delicioso. Así que, por favor, espero que les encante. Me cuentan de los niños si les gusta su lunch. Me mandan fotografías. Síganme en Instagram como las recetas de Laura Müller porque les tengo regalos. En Facebook como las recetas de Laura Müller. En Twitter como Light y Saludable. Compartan este video. Suscríbanse, denle click a la campanita y nos vemos la semana que viene con más recetas saludables.